Hay una bebida que es la que más se suele demandar en una cafetería y la más popular, pero lamentablemente es la que todo el mundo no sabe preparar. Y muy probablemente tú seas una de esas personas que se pide esa bebida y pienses que es así, pero seguramente te la están haciendo mal. Te hablo del cappuccino, una bebida que todo el mundo piensa que es un café con leche, pero va mucho más allá. El cappuccino solo tiene un único método de elaboración y seguramente vas a una cafetería y te ponen cacao o otros ingredientes y eso solo son modificaciones. Así que en este vídeo te voy a enseñar a preparar el cappuccino para que aprendas a disfrutarlo en casa. Y no importa que no sepas prepararlo o que no tengas experiencia. En este vídeo te voy a enseñar paso a paso en menos de 10 minutos para que aprendas todos los trucos para preparar el cappuccino perfecto. Lo primero que tienes que tener en cuenta es de qué se compone un cappuccino. Un cappuccino se compone de un tercio de café, un tercio de leche y un tercio de emulsión de leche. También es muy importante la temperatura de la leche para preparar nuestro cappuccino, ya que de ello nos vamos a basar en el dulzor y sobre todo en la textura de la crema. El cappuccino es la bebida que se prepara con leche más dulce que hay y esto es gracias a la crema que utilizamos para preparar el cappuccino. Por ejemplo, el flat white tiene mucho más intensidad a sabor de café porque se le pone menos crema y un doble expreso. En cambio, el latte, por ejemplo, que lo solemos confundir mucho con el cappuccino, se prepara en una taza mucho más grande y lleva mucha más leche y por lo tanto sabe menos a café. Normalmente la gente suele confundir el cappuccino con el café con leche y en realidad café con leche no existe. Es simplemente un café con leche con crema que nos va a aportar mucho más dulzor, mucha más textura y sobre todo va a ser una bebida muy equilibrada. Hay dos formas de preparar el cappuccino según el tamaño de la taza que vayamos a utilizar. La primera de ellas es el cappuccino tradicional, que se prepara en una taza de 150 mililitros donde va a haber un shot de espresso, 30 mililitros de café y el resto de leche y de crema de leche, consiguiendo un sabor equilibrado. Cuando me refiero a una taza, me refiero a una taza como esta, de unos 150 mililitros, donde va a estar el espresso, la leche y la crema de leche. Pero ojo, ahí fuera te van a decir que existen diferentes intensidades de café según los cappuccinos, pero esto no es verdad. Un cappuccino siempre tiene que ser un sabor equilibrado y dulce independientemente del tamaño de la taza. Y esto es lo que la gran mayoría confunde. Piensan que los dos tipos de cappuccino varía la intensidad de sabor a café, pero no es así. Lo que cambia es simplemente el tamaño de la taza, pero sabor siempre tiene que ser de la misma forma equilibrado. Y mucho menos lo puedes confundir con un flat white o un latte porque son recetas totalmente diferentes donde se utilizan otros ingredientes. Entonces bien, te estarás preguntando cómo saber si tu cappuccino lo tienes bien preparado o no. La gran diferencia que hay está en la crema que nosotros le añadimos al café. Y esto la clave está en el vaporizador. Contra más aire introducamos al emulsionar la leche, mucha más densa va a ser la crema. Y el cappuccino realmente tiene que tener una crema densa que nos permita apartarla con una cuchara y no ver el líquido de la taza. La crema deberá devolver otra vez y eso será un parámetro que nos va a decir que la crema está totalmente perfecta y que el café va a ser mucho más dulce. Si por ejemplo le pones demasiada poca crema, el café va a estar mucho más amargo porque no lo vamos a endulzar, ya que cuando emulsionamos la leche potenciamos toda la grasa que tiene la leche y endulzamos mucho más el café. Por supuesto, es muy importante la leche que vas a utilizar. No es lo mismo utilizar una leche fresca entera que una leche desnatada, semidesnatada o bebida vegetal. Esto al final lo que nos va a cambiar sobre todo es la textura. Contra más grasa tenga la leche, más textura vamos a poder conseguir cremosa y también mucho más dulzor. Una bebida vegetal va a tener mucha menos grasa, nos va a costar mucho más emulsionar la leche y por lo tanto vamos a notar mucha más intensidad en el amargor del café. Lo que nunca debéis de hacer es utilizar una leche desnatada porque apenas va a tener grasa y va a ser casi imposible sacar una textura cremosa de esa leche porque no tiene prácticamente nada de grasa. Y también, por ejemplo, otras bebidas vegetales que no son edición barista no van a tener esos aceites esenciales que le ponen naturales que nos hacen que podamos conseguir una crema perfecta. Así que si al final quieres una textura cremosa, tienes que elegir una leche que tenga bastante grasa o, por ejemplo, una leche vegetal que no sea edición barista, que lo que cambia son esos aceites esenciales que hacen que podamos emulsionar mejor la leche y sacarle esa crema para conseguir esa textura que buscamos en un cappuccino. Pero ahora bien, esta es la primera forma de hacer el cappuccino tradicional. Te estarás preguntando cuál es la segunda forma de prepararlo. Y la segunda forma de prepararlo es en una taza grande. Al final, en una taza grande lo que debemos de conseguir es también un sabor equilibrado. ¿Qué va a ocurrir si utilizamos una taza pequeña y luego vamos a una grande? Por supuesto va a coger mucha más leche y el café no va a saber a café, va a saber todo a leche. ¿Cómo lo podemos evitar? Poniendo un doble expreso en el café. Al final lo que debemos de conseguir es un equilibrio perfecto entre el café y la leche y la crema de leche para que el café esté lo más dulce posible. Teniendo en cuenta el tamaño de la taza, que una es pequeña y una es grande, pues deberemos de añadir más café, no con más agua. Recordadlo, esto es súper importante. El error que todo el mundo suele cometer es que hace un café largo pensando que va a saber así más a café, porque va a llevar menos leche, pero no es así. El café que estamos preparando va a estar totalmente aguado y lo que necesitamos es añadirle otro expreso a nuestra preparación. Así que si eliges una taza mucho más grande, prepara un doble expreso para que tu café quede exactamente igual de equilibrado y dulce que en una taza pequeña. Ten en cuenta, muy importante, que cuando elijas una taza más grande, el diámetro
diámetro de la taza va a ser mucho mayor, por lo tanto vas a necesitar mucha más emulsión para cubrir esa necesidad de crema que necesitamos. Si no, en una taza demasiado grande, si no le metes mucho más aire a esa emulsión, vas a separar la crema y se va a ver líquido el café. Por lo tanto, ten en cuenta que no solamente vas a utilizar un doble expreso, sino que también vamos a necesitar inyectar mucho más aire a la leche para conseguir el mismo nivel de crema que en la taza pequeña. Y recuerda, ¿cómo puedes saber si el cappuccino en una taza más grande lo has preparado bien? La clave está en la densidad de la crema. Con una cuchara deberás de apartarla y la crema deberá de volver y no ver el líquido de la taza. Si empujamos con la cuchara y la crema no regresa, nos ha faltado inyectar mucho más aire a la leche para conseguir que la textura sea lo más cremosa posible. Uno de los errores más comunes que solemos ver en todas las cafeterías es que suelen añadir cacao al cappuccino. Y esto no debe ser así, porque una vez que nosotros añadimos chocolate a un café, es un mochaccino realmente, no un cappuccino. Acordaros que un cappuccino siempre es un café con leche cremoso. Otro error más catastrófico todavía es echarle nata al café. Nos vamos a encontrar en muchas cafeterías donde vamos a pedir un cappuccino y aparte de ponerle cacao nos van a poner nata porque no saben emulsionar la leche correctamente y sacar la textura cremosa. ¿Qué es lo que hacen? Ponerle mucha nata por encima para que tú sientas un sabor más dulce, ya que ellos no saben preparar ese café dulce con la propia crema aprovechando la grasa de la leche. También otro error que nos vamos a encontrar cuando nos pedimos un cappuccino es que nos calientan demasiado la leche. Y ten en cuenta que un cappuccino es una bebida que se debe de poder tomar al momento. No es una bebida que tengamos que tener toda la tarde hirviendo la taza, ya que es la bebida más dulce que se prepara con leche. Un cappuccino siempre tiene que estar comprendido entre 50 y 60 grados. Cuando solemos pedir un cappuccino por ahí, normalmente nos calientan demasiado la leche y esto lo que provoca es que se queme la lactosa de la leche, amargando toda la taza de café y necesitando poner azúcar en nuestro café. Así que si sabes preparar bien la crema de la leche, no vas a necesitar ningún tipo de azúcar ni edulcorante, porque la propia grasa de la leche, al emulsionarla correctamente, nos va a aportar todo ese dulzor natural que necesitamos en nuestro café. Otro error que podemos encontrar cuando nos pedimos nuestro cappuccino es que nos lo sirvan con un montón de espuma. Muchas veces la gente, al no saber preparar la crema de la leche, empieza a hacer movimientos extraños añadiendo un montón de aire a la jarra para conseguir un montón de densidad en la crema, y el resultado al final es súper espumoso y no es agradable al paladar. Incluso mucha gente, cuando se pide un café con leche, te lo pide sin espuma porque no es agradable pedirte un café con leche espumoso y es totalmente diferente pedírtelo cremoso. Por eso muchas veces nos encontramos con cappuccinos que parece una montaña de espuma y eso realmente no es un cappuccino. Un cappuccino, recordad que tiene que ser un café con leche con una textura sedosa y totalmente cremosa. Así que ya sabes, si alguna vez te sirven un cappuccino que parece que tienes un baño de espuma relajante, eso no está bien preparado y eso no es un cappuccino. Y alguna otra duda que puedas tener es que pienses que un cappuccino solo se puede preparar con una máquina expreso, y no es así. Muchas veces tenemos en casa muchos utensilios que vamos a utilizar para hacernos un cappuccino perfecto, como por ejemplo una moka italiana y una cafetera francesa para prepararnos la emulsión de la leche. Por ejemplo, todo el mundo tiene en casa una cafetera italiana que simula bastante a un expreso, aunque no tiene crema, pero sí es un café con bastante cuerpo. Y luego, por ejemplo, con la cafetera francesa podemos sacar una emulsión perfecta simplemente introduciendo aire con el émbolo y luego podemos prepararnos nuestro café como si de una máquina expreso hubiera salido. Aunque sí que es verdad que si lo preparamos con una máquina expreso nos va a salir mucho mejor, ya que un cappuccino se prepara a base de expreso con crema y también con la crema emulsionada sin tanta burbuja como podemos conseguir en la cafetera francesa. Aunque ahora que ya sabes cómo preparar un cappuccino perfecto, no te vuelvas tan radical, porque seguramente vayas a muchas cafeterías de especialidad y te pongan cacao o te preguntes si quieren canela en el cappuccino. Y esto es realmente para evitar problemas con los clientes, porque muchos clientes no saben la cultura del cappuccino y vienen directamente y te piden un café con leche. Entonces, en los negocios, para diferenciar un poco ese café con leche que el cliente quiere del cappuccino, se le suele poner un poco de cacao para evitar tener que explicarle al cliente y defender que el cappuccino no lleva cacao, y es algo que no va a comprender. Así que es normal y habitual que en una cafetería de especialidad también te echen cacao en el café. Así que bien, llegados a este punto de este vídeo, solo me queda aconsejarte que practiques, porque al final todo se consigue con la práctica. Pero no te preocupes, porque si pinchas en este vídeo te voy a enseñar a preparar los 10 cafés con leche más populares para que los puedas disfrutar en casa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.